No un poco, golpeadísimos. La verdad, cuando tienes el triunfo en las manos y lo dejas ir, es obvio que te golpea, ¿no? Tenemos el 3-1 y desafortunadamente la pelota no entra, ¿no? No estamos siendo los certeros que tendríamos que ser, ¿no? Remates ahí a boca de jarro y no la podemos meter, no podemos conseguir dar ese golpe de autoridad. Y cuando tenemos que ser sólidos, imagínate uno quisiera sacar los dos centrales, cuando tienes que defender un gol y tus cambios son salir tus dos centrales porque uno ya está con un tirón y el otro está todo acalambrado. A tu centro delantero también sacarlo porque está todo acalambrado. Entonces, híjole, desafortunadamente está así el equipo, ¿no? Alberto, después, por cierto, cuando se veía venir una noche redonda el día de hoy, dominaste ambos tiempos. ¿Por qué rehusar ya los últimos minutos? Es que no es rehusar, no rehusar el ataque. Tengo que sacar a los dos centrales y tengo que inventar, porque nada más tengo a Godínez y tengo que inventar meter a Rivera. O sea, desafortunadamente estoy trabajando con lo que hay, con lo que queda, ¿no? Lesionado Nico, lesionado Fernández. Me quedo sin la gente que puede defender. Lesionado Pancho, tengo que inventar a Aarón de lateral izquierdo. O sea, estamos tratando de tapar los huecos que se nos hacen con las lesiones. No es que nos tiremos atrás. Igual, yo no sé si el equipo no entiende que tenemos que pararnos bien y empezar a presionar cuando ellos llegan a media cancha, como lo veníamos haciendo. Lo veníamos haciendo bastante bien. También entiendo, digo, esa presión de no ganar, de querer cerrar el resultado y al final cuentas te lo sacan de las manos, ¿no? Miguel Arturo con la Fox Diario Marca. Hace no muchos días mencionabas que era tu peor torneo como director técnico. ¿Qué tienes que hacer para darle la vuelta a ese peor torneo? Pues es que lo dije también hace 8 días y lo he dicho hace 15 días, trabajo. Si a mí me sigue dando la posibilidad, Jorge, de seguir trabajando, trabajar. Lo acaba de decir tu compañero, el equipo trabaja y demuestra que es superior al rival, maneja los tiempos, tenemos llegadas, tenemos mucha llegada. Fallamos cabezazos abajo del arco. O sea, yo trabajo para eso, para que el equipo tenga esas posibilidades y las tiene, con disparos de media distancia, con centros, con llegadas, con remates. Más desde la banca no se puede hacer más, ¿no? O sea, si el equipo no tuviera ideas, si no tuviéramos posibilidades de gol, si no fuéramos un equipo que manejara bien la pelota, estoy de acuerdo, ¿no? Pero otra vez nos hacen un gol de saque de banda. Es un saque de banda que nosotros mismos peinamos y no estamos atentos a las marcas. Entonces, por más que hemos trabajado días completos para un sector del balón parado, saques de banda, dedicado totalmente para que nosotros estemos atentos y nos equivocamos, pues, son las cosas que nos han venido pasando durante el torneo, ¿no? Omar, pues, buenas noches, Miguel. Checando más o menos el promedio de play-in, son 22, 23 puntos para entrar. El día de hoy, después de jornada 12, Tijuana tendría que ganar prácticamente 5 de 5 encuentros. Sin irnos tan lejos, para el siguiente encuentro no vas a poder contar con Cristian Rivera y con Domingo Blanco para tu versión de tarjeta amarilla. ¿Realmente qué hacer o qué decir de este equipo diferente a lo que se ha manejado con Miguel Herrera en esta segunda etapa para poder Pues seguiré trabajando, decirles lo que he venido diciendo, reitero, si yo viera que el equipo no fuera protagonista de los partidos, a pesar de que no ganamos, hemos sido protagonistas de casi todos los partidos. Cuando nos han terminado ganando, el equipo ha tenido muchas oportunidades de gol, lo dije con Cruz Azul, nos llegó Cruz Azul, nos tuvo 6, 7 oportunidades claras de gol, pero nosotros tuvimos 5 muy claras, y la primera más clara del partido la tuvimos nosotros, ¿no? No estamos siendo certeros, no estamos siendo, oye, 2 cabezazos abajo del arco se fallan. Ni modo que yo me meta a cabecear, ¿no? La verdad es que ojalá, pero no se puede. Reitero, el equipo hace bien de un lado para otro, recibe un lateral o un volante extremo, tiran centros y la pelota está ahí, está en el área, se está cabeceando, se está rematando. No estamos teniendo la fortuna de meter la pelota, ¿no? Hicimos 2 tiros esquinas muy buenos, uno es gol y el otro lo tiramos para arriba, ¿no? La misma jugada, en lugar de terminar en gol, pues, termina con la pelota arriba, ¿no? Buenas noches. Miguel, en la transmisión dijeron otra vez que Cholos hizo todo para ganar y no fue así, me parece ya una maldición.
si empiezas tú a caer como en una especie de maldición en tu carrera, habías pasado por algo similar en lo personal. ¿Cómo te sientes con eso? No creo en esas cosas de la maldición. Es una situación que nos ha venido pasando por concentración más que maldición, es concentración. Si estamos concentrados, el rival no nos hace daño y el partido lo manejamos nosotros. No tenemos que venir remando contra la corriente siempre, ¿no? Y me siento, pues obviamente frustrado, no hay otra palabra, frustrado de ver que el equipo hace bien 93 minutos, 94 minutos bien el partido y al final te vas vacío, ¿no? Con un punto, pero un punto que no nos sirve de nada, ¿no? No nos saca a la cabeza esa posibilidad de decir ya, nos sacudimos la malaria un poco, pero no encuentro otra idea de que trabajo, ¿no? Trabajar, reitero, si la directiva sigue confiando en lo que estamos haciendo nosotros, pues seguiremos trabajando, ¿no? No rehusamos a salir de este bache, de esta situación, pero bueno, pues hay que sumar puntos, ¿no? De a tres, de uno no nos sirve, ¿no? Y no nos sirve jugar bien si no llevamos los 3 puntos a casa, ¿no? Última pregunta, Sai. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Preguntarte si han hablado al interior del cuerpo técnico acerca de lesiones. Ahorita hablaba también de molestias musculares, calambrado, tiene algo que ver la cancha. ¿Qué es a lo mejor? Perdón que te interrumpa, no pongamos el pretexto de la cancha, esta es nuestra casa y así va a ser nuestra casa y hemos jugado aquí, yo los he jugado aquí toda la vida, no puede ningún jugador decir que la cancha, porque aquí entrenamos todos los días. No sé, la carga ha sido muy excesiva, ¿no? Ir a Toluca, a los 3 días jugar contra Monterrey aquí, dimos un juegazo, también nos vamos vacíos, en el minuto 94 nos empataron el partido, entonces nos vamos vacíos y todavía tuvimos otra oportunidad para ganar ese partido y tampoco la metimos, ¿no? Y luego vamos recibimos a León domingo, que también fue un partido muy desgastante. Entre la semana más o menos vamos recuperando, pero vamos a la Ciudad de México a las 12 del día en una altura, con un sol desgastante y a 5 días estamos volviendo a jugar con la presión y con los nervios y con todo lo que conlleva el estrés de no poder conseguir ganar y haciendo un gran esfuerzo. Entonces los muchachos de repente se resienten muscularmente, ¿no? Hay dolores en los aductores, hay jugadores que están con molestia de aductor y si los echamos a la cancha los terminamos rompiendo. Entonces en lugar de perderlos una semana, los perdemos 5 o 6 semanas. A lo mejor, como dijo aquí tu compañero, perdemos a Rivera y a Mingo por las tarjetas amarillas, pero recuperaremos a Nico, recuperaremos a Rafa, que tuvieron que parar un partido, a Pancho, que tuvieron que parar un partido porque están con mucha molestia en los aductores y si los ponemos a jugar se van a lesionar. Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué mensaje das a la afición, sobre todo porque parece que se ha perdido también esa conexión que has tenido con ellos? No, la entiendo, la afición no le puedo decir nada, ellos tienen toda la razón, claro que están molestos, el equipo no gana, y lo ven al casi ya ganar y no ganamos, claro que deben estar molestos, y por supuesto que ven como responsable a mí me trajeron para eso y no se están dando las cosas, pero como les he dicho siempre, estamos trabajando, los muchachos están matando, yo no puedo aceptar que pueden estar molestos y decirnos de todo porque no ganamos. Pero por esfuerzo y entrega, eso sí no. El que digan que el equipo no corre y no mete huevos, como de repente dice la gente, pongan huevos, no, el equipo pone, y pone de todo, determinación. Lo que nos ha faltado es concentración en los momentos claves, en momentos determinantes del partido, para poder conseguir el resultado. Pero determinación, entrega, lucha, fútbol, lo hace. Hay distracciones que desafortunadamente no estamos corriendo con la suerte de que el rival falle. Y cuando nosotros la tenemos, no la metemos. Nosotros sí estamos fallando, ¿no? Y el rival no. Entonces, también con eso nos estamos cruzando. Pero vuelvo a lo mismo. Yo no puedo hoy decir que mi equipo no hizo bien las cosas, que no hizo el gasto, que no buscó el resultado, porque sí lo hizo. Nos vamos frustrados porque no conseguimos el resultado, porque nos están ganando o nos están sacando los partidos en los minutos donde el equipo se ve bien, están haciendo las cosas, cuando el equipo estaba jugando bien, viene el primer gol, el gol de ellos, le das vuelta al partido, tienes el 3-1, tienes momentos buenos del partido y no terminas siendo el equipo que haga el gol para cerrar el partido, ¿no? Para decir, bueno, ya 3-1 y ahora sí va a ser más difícil que te vengan a presionar, ¿no? Manejarás los tiempos. No estamos teniendo esa fortuna y en las marcas somos no puedes un tipo rematar solo entre 6 personas en el área, ¿no? Entonces dice uno, porque sí, podrán decir se tiró para atrás, y se tiró para atrás, no hay un tipo solo en nuestra área rematando.
Entonces, también eso nos está pasando, ¿no? Ese pequeño detalle de concentración, está bien, si se decidieron tirar para atrás, bueno, está bien, vamos para atrás, pero vamos para atrás a marcar, a que no haya un tipo solo rematando enfrente de nuestro arco. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias.